Bueno, el primer tema de esta edición de Césped Virtual no podía ser más que hablar y con toda la alegría que representa, por supuesto, hacerlo, de la sequía que rompió el Newcastle este pasado fin de semana. Equipo inglés que se tituló campeón de una Copa Doméstica en Inglaterra luego de 70 años de sequía, o sea, sí, 70 años, casi una generación entera, y muchas de ellas quizá que no pudieron disfrutarlo. Hablamos de aficionados del Newcastle. Finalmente, ayer en la final de la Copa de la Liga se rompió, ganaron las Urracas 2-1 ante Liverpool, un equipo red que, bueno, viene de completar una semana muy, muy oscura. No solamente perdió esa final del día de ayer, sino que también fue eliminado de la UEFA Champions League entre semana a manos del PSG, además en casa. Así que un golpe duro, pero ya vamos a ir repasando, por supuesto, todos esos detalles que tienen que ver con este partido. Antes vamos a repasar las alineaciones que formaron en Wembley, el recinto en donde se jugó este gran partido de fútbol. Como siempre, las finales de las copas domésticas, tanto de la FA Cup como en este caso, la Copa de la Liga, y también las promociones de ascenso, de Championship, también de League One a Championship. Siempre Wembley es el escenario, es el terreno neutral que siempre se asigna para poder llevar a cabo todas estas definiciones y que sea, por supuesto, con un escenario dividido, que además es muy bonito porque la gente de un lado está pintada de rojo, como fue el caso de ayer, y de otro lado estaban pintados de blanquinegro. Entonces, le da un color bastante especial esta posibilidad y este escenario a este tipo de partidos. Newcastle, dirigido por Eddie Howe, histórico además lo que consiguió el técnico con las Urracas ayer, luego de ya 4 años de gestión en donde, bueno, se ha tenido que comer las verdes y ahora está comiendo las maduras, afortunadamente luego de muchos descalabros. Nick Pope fue el arquero titular de este partido. Línea de 4 en el fondo con Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, que de él vamos a hablar por supuesto bastante en este repaso, y Tino Livramento, todos ellos en el fondo, en la mitad de la cancha, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, que era el capitán, y Joelinton, dos brasileños en esa línea de 3 mediocampistas, junto con el italiano Tonali, y en punta estuvo Harvey Barnes, abierto por la izquierda, por la derecha Jacob Murphy, que salió acalambrado luego de un despliegue bastante importante, y el delantero, también protagonista, fue Alexander Isak. En el Liverpool, equipo dirigido por Arne Slot, formó Kelleher, 4 en el fondo, Kwanzaa, Konate, Van Dijk y Robertson. Alexander Arnold se perdió el partido por lesión. Gravenberg y McAllister estuvieron en el doble pivote. Más adelantados, Luis Díaz, Szoboszlai y Mohamed Salah, que no tuvo una buena final tampoco. Y Diogo Jota fue nuevamente el delantero elegido para hacer esa referencia por el centro del ataque por parte del técnico neerlandés. Así se desarrolló el partido. El encuentro empezó bastante parejo, pero con un poco más de hambre del lado de las Urracas. De hecho, en los primeros instantes del partido ya había habido una ocasión de peligro, un remate de fuera del área por parte de Sandro Tonali, y la apertura en el marcador vino ya al minuto 45 del partido, un córner que terminó cabeceando Dan Burn para marcar el primer gol del partido. La historia de Burn es espectacular porque él es canterano de Newcastle. Él empezó como portero, estamos hablando de un defensor que mide 1,98 m. Él fue echado básicamente de la cantera del Newcastle cuando era un chico. A los 17 años él estaba trabajando en un supermercado porque obviamente no estaba haciendo como una carrera en el fútbol que lo podía llevar hacia el plano profesional. Era más que todo algo ocasional. Así que en este caso fue un proceso no tan lineal como suele ser en varios casos de los futbolistas profesionales que hoy vemos. A los 18 firma con Fulham, empezó a ser cedido, tanto fue que a los 29 años vuelve a fichar por Newcastle, vuelve al equipo de casa, y desde allí ha sido una aventura espectacular. Hoy en día Burn tiene 33 años, eh, se convirtió en campeón con Newcastle, el equipo de su vida, rompiendo además y contribuyendo a la rotura de 70 años de sequía de títulos domésticos. No lo ganaba, por ejemplo, un título doméstico Newcastle no lo ganaba desde 1955, que fue la FA Cup de ese entonces. De allí para acá, 70 años. Entonces,
histórico por ese lado. Recientemente, hace un par de días atrás, había recibido con esa edad su primer llamado a la selección nacional absoluta de Inglaterra. Thomas Tuchel lo incluyó en la lista para los partidos correspondientes a las eliminatorias al Mundial, que van a empezar también esta semana, y que obviamente está Inglaterra presente. No va a jugar cuartos de final de Nations League, pero sí tiene que jugar sus partidos eliminatorios, y está Dan Burn. Y marca en la final además para completar una semana y un periodo que ha sido bastante interesante para este jugador. Entonces abrió el marcador al minuto 45, valía la pena extenderse un poquito para poder hablar con respecto a esto. Ya en el segundo tiempo, empezando la segunda parte, Alexander Isak marcó el segundo gol del partido al minuto 52. Ya ahí la ventaja se había estirado, no tanto, pero bastante bien, porque desde el juego Newcastle estaba dominando el partido, pero se mantuvo así ya hasta cuando agonizaba el encuentro, porque no fue sino hasta el minuto 94 que Federico Chiesa marcó el tanto del descuento, con suspenso por supuesto, porque en principio la jugada había sido invalidada por fuera de juego, y luego de una revisión un poco extensa del VAR se terminó determinando, bueno, valga la redundancia, se determinó el gol de Federico Chiesa, el italiano, que al final, bueno, su tanto no funcionó demasiado como para que las aspiraciones de Liverpool pudiesen acercarse al título. Así que victoria para Newcastle en lo que fue esta final de la Copa de la Liga, una copa histórica. El equipo se había preparado muy bien durante todo este periodo. Hablamos de Newcastle, obviamente con un calendario un poco menos fuerte o menos exigente que Liverpool, que ha jugado Champions, que por más que sea ha mantenido la punta en la Premier, y eso también conlleva un esfuerzo. Y en este caso, Newcastle completó una carrera bastante buena en esta temporada en la Copa de la Liga, porque eliminó a Arsenal, eliminó a Chelsea, y ahora ganó sorprendentemente en la final a todo un Liverpool, que tiene 15 puntos de ventaja con respecto a su más cercano perseguidor, el Arsenal, en la Premier League. Entonces, ha sido un hito bastante bueno, y que, como les decía, desde 1955 el Newcastle no levantaba un título doméstico. Además, Newcastle superó una racha de finales perdidas en copas nacionales, incluyendo 2 de Copa de la Liga y 3 de FA Cup. Había perdido 5 copas en todo este periodo, 5 finales las había perdido, no había tenido la posibilidad de levantar el trofeo. Y esta victoria no solamente les otorga el título, sino también les va a permitir jugar competencia europea la próxima semana. Así que realmente un campeonato y un título bastante redondo para las Urracas, que valía la pena destacar como primer punto en este programa de Césped Virtual por el día de hoy. Por supuesto, tenemos las voces de los protagonistas, hay que ensayar un poquito el inglés, aunque ustedes van a entender muy bien, porque la alegría de los protagonistas se siente. El idioma del fútbol es universal, y por supuesto que así en este caso no va a ser la excepción. Vamos a escuchar la palabra de Eddie Howe, el técnico de Newcastle, que dio sus impresiones, por supuesto, y mostró su satisfacción en conferencia de prensa posterior al partido. Vamos a escucharlo. Yeah, feel amazing. I think it's an incredible day, really. So pleased with our performance. I thought we were magnificent today, Keith. Don't think it was a lucky win from our perspective. Fully deserved. I thought the players were magnificent. So pleased for the players. They've all had different journeys to get to this point, but we've come together as a squad. I love working with them every day. Honoured to be their leader. And for the supporters, you know, who came in there, thousands today, who supported us back home. Since I've been at the football club, the support we've had home and away has been incredible. So I'm just so pleased they have this trophy to end the long wait, and hopefully we can get some more in the future. Bien, ahí pasaba la palabra de Eddie Howe, el técnico de Newcastle United, destacando varios puntos importantes que siempre suelen salir a la luz cuando se logran este tipo de títulos, y sobre todo cuando son este tipo de equipos que no están todos los años compitiendo hasta el final por campeonatos. Habló del grupo, de lo satisfecho que estaba de trabajar con este grupo, de que todos los días, cada entrenamiento, era realmente un placer y un privilegio estar con el equipo, y que, por supuesto, todo esto que se logró ayer terminó siendo una consecuencia de eso, y que estaba, por supuesto, muy agradecido y muy complacido de esto que se logró en Wembley ayer. Uno que también habló y fue protagonista casi que a carta cabal de lo que fue esta consecución de este título fue Bruno Guimaraes, el capitán de Newcastle, el brasileño que ayer jugó
casi que con el alma, se dejó la vida en la cancha y que fue uno de los que más celebró este campeonato y que mayor emoción mostró, celebrando con los aficionados, que fue una de esas imágenes más llamativas luego de ese triunfo que se conjugó ayer. Así que vamos a escuchar a Bruno Guimaraes a continuación y sentir esa emoción que tuvo el brasileño luego de ganar el título. It's a lot for these fans. They deserve everything. When I first came here, I said, I want to put my name in the club's history. And that's it. After 73 years, we can now say we are the champions again. The fans deserve everything. It's one of the best days of my life. I don't have any words. It's one of the best days of my life. They deserve it. I said, for them, this is like the World Cup. People's died, people's growing up, and they have not seen Newcastle champions, and now they are seeing, we are here to make history. I'm very happy. My first year as a captain of this club, and that is one of the best days. The team, the fans, the owners, we deserve this, man. We deserve. Look at this. This is unbelievable. Bien, ahí pasaba la palabra de Bruno Guimaraes, el capitán de Newcastle, muy emocionado, decía que era el mejor día de su vida y que toda esa gente, toda la afición del Newcastle lo merecía. Muchas generaciones, como les decía al inicio, muchas generaciones no pudieron ver a este equipo campeón, se fueron antes, lamentablemente, y que ser parte de esto, ser el capitán del equipo, le llenaba de una emoción que no había sentido a lo largo de su carrera. Entonces, eso te habla un poco de la entrega y de la satisfacción que le generó al brasileño este título obtenido por parte de las Urracas y siendo además protagonista importante el internacional brasileño de este trofeo. También habló la contraparte, vamos a escuchar la palabra del técnico de Liverpool, habla en conferencia de prensa Arne Slot. This game went exactly the way they wanted it to be, a fight with a lot of duels and a lot of duels through the air. And if we play 10 times a game of football through the air against them, they win it probably 9 times. Because they are a stronger team through the air than us, which led to the first goal and the second goal, because the second goal was also a header that they won at the second post that fell for Isak and led to the 2-0. Bien, ahí pasaba la palabra de Arne Slot, el técnico de Liverpool, que destacó futbolísticamente algo muy interesante, y era que normalmente y durante todo el partido Liverpool no tuvo la capacidad de superar en el juego aéreo a Newcastle, que fue uno de los ítems importantes que fue definiendo el partido. No solamente por el gol de Dan Burn, que fue de cabeza, sino también la jugada previa al gol de Alexander Isak fue una pelota aérea que gana en el área, casi en el área chica, un futbolista de Newcastle, y que luego en esa segunda acción, en el rebote suelto, terminó marcando Alexander Isak. El juego aéreo fue clave, fue lo que destacó, por supuesto, Arne Slot, un técnico que suele tener mucha sapiencia, mucha calma para hablar incluso en la derrota. No lo habíamos visto en esta faceta a lo largo de la temporada, porque hasta esta semana que terminó, que fue la semana más oscura de toda la temporada para Liverpool, el equipo había mostrado una solidez casi perfecta. Estamos hablando del líder de la Premier por muchos puntos de diferencia. Estamos hablando del equipo que terminó primero en la fase de Liga de la Champions, pero que se terminó yendo en octavos. Estamos hablando de un equipo que tuvo una curva de regularidad muy ascendente, en donde sus futbolistas estaban a un nivel altísimo. Ayer, por ejemplo, Mohamed Salah, que es uno de esos candidatos por números, todavía lo sigue siendo, aunque por el tema de los títulos también ahí está flaqueando un poco, pero entra en esa carrera por no solamente la bota de oro, sino también el balón de oro. Ayer fue su primer partido en mucho tiempo en donde no pudo cerrar el encuentro con tan siquiera un remate entre los 3 palos. Entonces, esto fue algo bastante llamativo que en cierto sentido desmenuza un poco lo que fue el rendimiento de todo el equipo en general. Las estadísticas, para ir cerrando esta parte del programa o del repaso de fútbol internacional: 17 tiros totales tuvo Newcastle, 7 solamente tuvo Liverpool. Llamativo sabiendo el potencial ofensivo que tiene este equipo. 2 tiros a puerta tuvo Liverpool nada más, 6 tuvo Newcastle, 2 de ellos goles, 3 grandes probabilidades para las Urracas, 2 para Liverpool, y eso sí, en los pases Liverpool casi dobló a su rival, 359 por solamente 143 pases precisos del Newcastle en 90 minutos. Así que en la gran mayoría de las estadísticas
el equipo de Eddie Howe superó a Liverpool, y en este caso se puede explicar también este grandioso trofeo que han ganado las Urracas. Recordemos que hasta hace 3-4 años aproximadamente le pertenecía a un propietario, después pasa a ser el 80% del club propiedad del fondo de inversión saudí, que sabemos que eso le inyectó un nivel económico mucho más grande al equipo, al club, y ya de los últimos 2 años para acá, clasificación a UEFA Champions League después de mucho tiempo, y ahora título después de 70 años. Así que todo tiene su proceso, todo lleva su tiempo. Este es el fútbol que nos gusta también a nosotros, el que va premiando un poco el esfuerzo de lo que se va haciendo día a día, y es una fecha que no van a olvidar los fanáticos de Newcastle sin ninguna duda. Así que con esto terminamos el repaso de esta Copa de la Liga y seguimos en este repaso del fútbol internacional, porque por supuesto no solamente se jugó la final de la Copa de la Liga. De hecho, Liverpool y Newcastle habían jugado un partido adelantado de la Premier precisamente para nivelarse en este fin de semana, donde también hubo campeonato liguero. Entonces los demás equipos vieron acción, estos dos se jugaron esta final, pero en la Premier hubo acción, y vamos a repasar lo más destacado que dejó la jornada número 29 ya de la Premier. Quedan menos de 10 fechas, 9 fechas para que cierre el campeonato. Liverpool está a un pasito nada más de obtener el título, pero vamos a repasar entonces cuáles fueron los resultados de este fin de semana en la Premier League. El sábado 15 de marzo, la gran mayoría de los partidos se disputaron ese día. Everton empató 1-1 con West Ham. Había anotado Thomas Soucek al 67 para el conjunto londinense, y luego empató al 90+1 en casa para rescatar el punto Jake O'Brien. Ganó Nottingham Forest otra vez. Ya es costumbre que el equipo de Nuno Espíritu Santo gane partidos y se mantenga en zona Champions. 4-2 le ganó a Ipswich, que muy probablemente termine perdiendo la categoría. Nikola Milenkovic, Antonio Elanga por duplicado, y Jota Silva marcaron los 4 goles del Forest, y Jens Lis Cajuste y George Hirst marcaron los 2 tantos para el equipo dirigido por Kieran McKenna. Otro resultado, Manchester City, que sigue sin tener regularidad, ya esta temporada prácticamente no es para el olvido, para olvidar y dejar atrás en el equipo de Pep Guardiola. Empató 2-2 con Brighton en casa. Había marcado de penal al minuto 11 Erling Haaland, luego empató Pervis Estupiñán, el ecuatoriano, que va a estar el viernes ante la Vinotinto en eliminatorias. Omar Marmoush al 39 le devolvió la ventaja parcial al City, se fueron al descanso, y un autogol de Abdukodir Kusanov, el uzbeco, al 48 le terminó dando el empate al combinado de Brighton, y así terminó el partido. Repartición de puntos en ese compromiso. Wolverhampton venció 2-1 Southampton, doblete de Strand Larsen por parte de los Lobos, y anotó Paul Onuachu para los Santos, que siguen dejando puntos y que estos sí que sí seguramente van a perder la categoría. La jornada del sábado se completó con el triunfo de Brentford 2-1 sobre Bournemouth, goles de Wisa y Nogard, y por parte del Bournemouth marcó en propia puerta Janelt el 2-1 final. El domingo, el gran partido de la jornada en la fecha 29 de la Premier fue sin duda alguna el derby entre Arsenal y Chelsea, uno de los tantos derbis londinenses que hay hoy en día en el fútbol de Premier League. 1-0 terminó el partido, gol de Mikel Merino al minuto 20 de cabeza, luego de la asistencia de Martin Odegaard. Así que triunfo para el equipo de Mikel Arteta, que recortó un poquito la distancia con respecto a Liverpool. Ganó Fulham 2-0 ante Tottenham. Goles de Muniz y Ciseñón, temporada para el olvido también para el Tottenham. Ganó el United 3-0 ante Leicester de visitante en la carretera. Goles de Højlund, Garnacho y Bruno Fernández, que completó una semana de 4 goles. Le marcó 3 a la Real Sociedad por Europa League, y ahora marcó nuevamente ya sobre el 90 para terminar de sentenciar el triunfo del equipo de los Diablos Rojos. La próxima fecha ya se va a reanudar, o la Premier League se va a reanudar el próximo 1 de abril, luego de la fecha FIFA. Liverpool es líder con 70, con 58 se quedó Arsenal, recortó esa diferencia de 15 que les había mencionado al inicio, ya está a 12 puntos nada más del líder, pero sigue estando muy lejos. Nottingham Forest con 54, Chelsea con 49, cierran zona Champions, y en puestos de Europa League, Manchester City en la quinta posición con 48. Así que así estuvo el repaso de la Premier. Vamos a hablar de la Liga de España. Cambiamos un poquito
de campeonato en este caso, porque hay que repasar lo que dejó también la fecha número 28 del fútbol español, una jornada que empezó el día viernes con el empate, de Las Palmas ante Deportivo Alavés 2-2. El sábado ganó Celta de Vigo 1-0 con gol de Marcos Alonso. Mallorca venció a Español 2-1, goles de Asano y Murici al 90+7 para destrabar ese partido. Murici había marcado autogol antes para sumar ese tanto al Español, que fue el único que tuvo en el partido. Girona y Valencia empataron 1-1 y el sábado Real Madrid ganó su encuentro 2-1 ante Villarreal. Un partido duro para el equipo de Carlo Ancelotti, doblete de Kylian Mbappé al 17 y al 23 y Juan Foyth marcó al minuto 7 para el submarino amarillo. Este partido tuvo bastantes cosas para destacar. Primero que Ancelotti, a pesar de los 120 minutos que jugó, más la definición por penales en Champions, no rotó demasiado el equipo. Uno pensaba que podíamos ver nombres con menos cargas en las piernas en este partido. No jugó Vinicius porque tenía así una sobrecarga, pero jugó Mbappé, jugó Bellingham, jugó Fede Valverde, jugó la gran mayoría que estuvo en el Metropolitano entre semana. Esto generó mucha polémica porque, por supuesto, el Madrid jugó con menos de 72 horas de descanso. Esto es algo habitual, sobre todo para los equipos que juegan Europa League, Betis, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, pero sin ánimos de dar opinión con respecto a este tema que ya tiene que ver con la liga, con los clubes, quién reclama, quién no, cómo se ajusta, cómo se es amigable con la salud del deportista y con su recuperación efectiva. Bueno, el Real Madrid emitió un comunicado en primera instancia diciendo que no iban a jugar más nunca un partido con menos de 72 horas de descanso, como sí lo hicieron ahora en Villarreal, y después Carlo Ancelotti dijo en rueda de prensa, primero dijo, creo que no vamos a volver a jugar con 72 horas de anticipación, y después dijo que no iban a jugar con menos de 72 horas de descanso. Entonces, entre la duda y la certeza, el técnico italiano lo dijo, el Real Madrid alzó su voz, vamos a ver qué tanto va a lograr con esto. Ya hubo un rifirrafe con la liga, con Javier Tebas, que es un presidente bastante controversial con sus declaraciones, pero para muestra y un botón vamos a escuchar la palabra de Carlo Ancelotti a continuación. Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga 2 veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Pero esta es la última vez. Bien, ahí pasaba la palabra de Carlo Ancelotti. Ya veremos en qué termina todo este tema con la Liga, con el Real Madrid y con el tiempo de descanso. El domingo se completó la fecha. Betis venció 3-2 a Leganés. Athletic Club de Bilbao derrotó 1-0 a Sevilla. Los dos también tenían menos de 72 horas de haber jugado Europa League. De hecho, tanto Pellegrini como Ernesto Valverde fueron consultados en rueda de prensa por esta misma situación y sus respuestas fueron bastante interesantes, contradiciendo un poco la posición del Real Madrid en este caso. Getafe venció 2-1 a Osasuna, Rayo empató 2-2 ante Real Sociedad y en el gran partido de la fecha, Barcelona venció 4-2 al Atlético de Madrid en otra remontada más importante, casi de campeonato para el equipo de Hansi Flick, porque fue un partido que realmente estaba bien cuesta arriba para el equipo blaugrana, que ayer vistió su indumentaria alternativa. Vamos a repasar rápidamente, antes de irnos a la pausa, algunos datos importantes de este partido. El Atlético de Madrid, que también jugó 120 minutos más la definición por penales en Champions, ante Real Madrid entre semanas, jugó con Jan Oblak en el arco. Llorente, Lenormand, Lenglet y Reinildo en el fondo, Simeone, Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino en la mitad de la cancha, Julián Álvarez y Antoine Griezmann en el frente del ataque. Prácticamente el Cholo, eso sí, con un día más de descanso con respecto al Real Madrid, que jugó su partido el sábado. No tocó mucho el equipo, salvo la salida de Josema Jiménez y el ingreso de Robin Lenormand, prácticamente fue el mismo equipo que jugó ante el Real Madrid entre semana. En Barcelona, Chesney fue el arquero, 4 en el fondo, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Alex Balde. Un doble pivote, no estuvo Frenkie de Jong por una sobrecarga muscular, estuvieron Marc Casado y Pedri González, más adelantados Rafinha, capitán, Dani Olmo, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. El partido se abrió al minuto 45 con el gol de Julián Álvarez, asistencia de Giuliano Simeone. El Atlético había esperado al Barcelona todo el primer tiempo. Primera jugada en contraataque, gol perfectamente ejecutado, donde intervinieron todos los dos de arriba, más Giuliano Simeone, que se suma muy bien al ataque. Se fueron al descanso, 1-0 al Atlético. Al 70, uno que le tiene la vara medida al Barcelona es Alexander Sorloth. Cada vez que juega contra el Barça, le marca el noruego.
marcó al 70, asistencia de Conor Gallagher. En ese momento uno decía, bueno, el Atleti va a sacar los 3 puntos, el Barça se complica, la Liga se aprieta, bueno, etc. Pasó minuto y medio. Control de pecho de Lewandowski en el área, golazo tremendo de zurda. Eso reavivó el partido y reavivó al Barcelona de una forma en la que nadie se esperaba en ese punto del partido. Ingresó Ferran Torres. Atención con esto. Ferran se convirtió ayer en el tercer máximo goleador en la historia del Barça, viniendo desde el banquillo. Después de Julio Salinas y Leo Messi, que tiene 39 goles. En este caso, Ferran tiene 15, viniendo desde el banquillo. Pero es el tercer máximo goleador histórico del Barça viniendo desde el banquillo. ¿Por qué digo esto? Porque Ferran marca el 78, el empate, asistencia de Rafinha. El partido se puso buenísimo al rojo vivo, así como tengo también la hora al rojo vivo antes de la pausa. Lamine Yamal, ya en tiempo de reposición, al 90+2, Lamine Yamal marcó el 3-2, una locura, todo el banquillo del Barça, explotó todo, bueno, era una remontada tremenda. Y después, como para añadir uno más, Ferran Torres, recuperación del mismo, definición desde el borde del área, al 90+8 puso el 4-2. Victoria tremenda para Barcelona, de esas victorias que te dan la posibilidad de obtener el campeonato y mantener ese liderato que con un partido menos tiene con 60 puntos, igualado que Real Madrid, pero Real Madrid ha jugado 28 compromisos, Barcelona 27, Atlético de Madrid se quedó tercero con 56. Antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar la palabra de los protagonistas. Vamos a empezar con lo que dijo Hans-Dieter Flick luego de la victoria del Barcelona. It was time to win. So after 3 matches, so now the quality was good, and I think also the match today for the supporters, for the fans, for everyone. Also in front of the television, it was an amazing match. So at the end, we are really happy. I think after the second goal, where we were behind, the reaction was unbelievably good. And in 20 minutes, around about 20 minutes, score 4 goals here in Atletico against this team. It's really good. It's really good. I'm happy for the team, but also for the club and also for our fans. It's a great day for us today. Bien, ahí la palabra de Hansi Flick, que destacó esta victoria y que además es de esos partidos que la gente disfruta en la televisión, en el estadio, y que para ellos, por supuesto, fue muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a escuchar la palabra de Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid. A ver, está claro de que al Barcelona le falta su partido, que bueno, no se sabe qué puede pasar, tiene una ventaja importante. Nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad, y la realidad no la vamos a cambiar en Liga, como hemos venido trabajando siempre, partido a partido, pensando en el Español y consecuentemente siguiendo en esa línea hasta el final. Bien, ahí la palabra de Diego Pablo Simeone. Seguimos con más de Césped Virtual a través de www.pxdradio.com, agradeciéndoles por supuesto su sintonía, y ya de cara a lo que va a ser este cierre del programa con más información, la invitación es que se conecten con nosotros también en nuestras redes sociales, @césped_virtual en TikTok, donde estamos en vivo en este momento. El saludo para todas las personas que se están conectando por allí también. En nuestro canal de YouTube se pueden suscribir para que escuchen los programas luego, si no pudieron conectarse en vivo. Y también, por supuesto, seguir a la casa, @PXGRadio, en una semana full vino tinto, donde juega la selección, donde van a poder disfrutar de los partidos a través de la emisora. Seguimos esta ronda informativa en Césped Virtual por esta jornada de lunes, con algunos temas que nos faltaron por comentar en el bloque anterior. Vamos a hablar de algunas notas breves que tienen que conocer a esta hora, destacando también que, bueno, en el fútbol italiano se jugó la fecha 29 del torneo, así por encimita les comento. Ganó Inter en Bérgamo 2-0 ante Atalanta, un partido que los acerca un poco más hacia el título al equipo de Simone Inzaghi, porque empató Napoli ante Venecia 0-0, y otro de los resultados destacados fue la goleada que sufrió en contra la Juve, que perdió 3-0 en casa de Fiorentina. Así que las cosas allí en Italia tienen al Inter como puntero del campeonato, ahora con un poquito más de ventaja con respecto a Napoli, su más cercano perseguidor. Otras notas importantes que tienen que conocer a esta hora. Bueno, vamos a empezar esta ronda informativa hablando que el joven central del Bournemouth, Dean Huijsen, y el centrocampista del Bayer Leverkusen, Alex García, se unirán este lunes a la selección española absoluta para preparar los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Países Bajos, tras las bajas de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, Íñigo Martínez y Marc Casado, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol.
El central vasco, que regresaba a la convocatoria de Luis de la Fuente tras más de un año de ausencia, no podrá disputar la eliminatoria debido a una paramenicitis interna en su rodilla derecha, según el informe médico del Barça. Martínez jugó este domingo todo el partido ante el Atlético de Madrid en la Liga, pero finalmente no estará disponible para los encuentros contra los neerlandeses. Pocos después, la federación confirmó que el centrocampista del FC Barcelona, Marc Casado, también abandonará la concentración por molestias en su rodilla derecha. No la abandonará, no se va a sumar directamente por precisamente este tema en la rodilla derecha, sufrido en el partido también ante el Atlético de Madrid, donde fue titular y tuvo que ser sustituido al minuto 67 por Eric García. Así que los dos futbolistas del Barcelona, bajas. En este caso, Casado va a estar 2 meses de ausencia y lo de Íñigo Martínez es hasta finales de marzo, aproximadamente 2 semanas y media, casi 3. Así que Dean Huijsen, el chico del Bournemouth, gran central, y Aleix García, jugador del Leverkusen de Xabi Alonso, van a ocupar sus lugares en la convocatoria de la Roja para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Seguimos con más informaciones que ustedes tienen que conocer a esta hora, y hay que hablar de un tema que se conecta con lo que hablamos en el bloque anterior con respecto al Real Madrid y el tema de los horarios, porque Barcelona y Osasuna no están conformes con la fecha que ha propuesto el juez único de la competición para el partido suspendido de hace una semana. Recordemos que hace una semana Barcelona y Osasuna iban a jugar en Montjuic, pero por el fallecimiento de Carles Miñarro, médico del primer equipo, ambos equipos acordaron suspender ese encuentro y reprogramarlo para otra fecha. El club azulgrana entiende que el aplazamiento para el 27 de marzo, que es la fecha en donde asignaron que se jugara el partido, le perjudica claramente, pues no podrá contar con varios de sus internacionales, por ejemplo Rafinha y Araujo, que van a estar acá en las eliminatorias sudamericanas todavía. Tampoco los rojillos están de acuerdo en jugar, aunque tienen sus razones diferentes. Los de Flicker no podrán contar, bueno, ya les decía, con Rafinha y con Araujo, por ejemplo, que van a estar jugando con sus selecciones en Sudamérica, por lo que los viajes de regreso son largos. O sea, la segunda jornada de la doble fecha termina el 25 de marzo, este partido está pautado para el 27, pero obviamente tienen que pasar todo un continente, venir a sentarse, y son 2 piezas claves en el conjunto. Ese es el alegato del Barça para no estar de acuerdo con esto. Y también va a tener jugadores en la sub-21, como en este caso Fermín, Pablo Torre y Gerard Martín, 3 futbolistas del primer equipo. Así que bueno, son 5 futbolistas que por supuesto a ellos entienden que les dan desventaja para un partido de liga. Por este motivo, la entidad que preside Joan Laporta ha recurrido la fecha, y en cuanto a los Osasuna, el problema es que su siguiente partido de liga frente al Athletic Club de Bilbao es el día 28, lo que obligaría al club rojillo a cambiar directamente la fecha de ese compromiso. O sea, son 24 horas, imposible jugar 2 días seguidos un partido de fútbol. Entonces, ellos tendrían que aplazar el encuentro del Athletic y básicamente no estarían haciendo nada que les beneficie en el caso de Osasuna. La fecha se fijó para este mediodía y los equipos tenían 48 horas para recurrirla, lo que han hecho ambos. Ahora la decisión vuelve a estar en manos de la competición. Muy probablemente se termine encontrando otra fecha ya para cierre de temporada para terminar de jugar este partido que tienen pendientes ambos en la liga. Otra noticia que ustedes tienen que conocer hasta ahora es que Luis Díaz tiene posibilidades de dejar Liverpool en verano, al igual que Darwin Núñez. Ambos jugadores podrían ser parte de cambios planeados por el club para el próximo mercado de fichajes, así que son 2 casos a seguir. Luis Díaz estuvo en la lista del Manchester City el verano pasado y es apreciado por el Barça, mientras que clubes saudíes lo tienen en su lista corta después de los primeros acercamientos en enero. Darwin Núñez estuvo cerca de irse al Al Nassr ya en enero y se espera que deje Liverpool este año, eso sí, con mucha más concreción. Así que estas son las noticias que ustedes tienen que conocer a esta hora. Seguimos avanzando con más temas acá en Césped Virtual. Vamos a cambiar un poco el tono, vamos a dejar el fútbol de clubes, vamos a hablar de fútbol de selecciones y puntualmente hablar de Sudamérica, porque en este tramo final que nos queda de programa hay que destacar una noticia que salió hoy en la mañana y se confirmó, y es que Leo Messi no va a estar con Argentina en esta doble fecha de eliminatorias. El capitán del seleccionado argentino fue dado de baja de la lista de convocados y no jugará los compromisos ante Uruguay y Brasil en la eliminatoria sudamericana, correspondientes a la fecha 13 y 14 del premundial. Messi formó parte de la convocatoria preliminar anunciada 2 semanas atrás, pero quedó al margen de la lista definitiva de 26 jugadores, informada el lunes por la Asociación de Fútbol Argentino. El delantero de 37 años sufrió una lesión muscular el domingo en el partido que su equipo Inter Miami venció 2-1 a Atlanta United en la Major League Soccer.
pese a que anotó un gol y completó los 90 minutos, según reportes de la prensa argentina. Salió con molestias de ese compromiso. En la nómina definitiva, además, quedó fuera Paulo Dybala por una lesión muscular sufrida a los 10 minutos del partido entre Roma y Cagliari en la Serie A de Italia. Argentina enfrentará este viernes a Uruguay como visitante en Montevideo, mientras que 4 días después recibirá a Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires. 2 partidos de alto voltaje que va a tener el equipo de Scaloni, pero que no va a tener a Lionel Messi en su nómina. Vamos a aprovechar de repasar los convocados de Argentina para esta doble fecha. Los porteros son Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez. Los defensores Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Petzela, Leonardo Valerdi, Juan Foyt, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico. Los medios son Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister y Máximo Perrone. Y los delanteros son Giuliano Simeone, Benjamín Domínguez, Thiago Almada, Nico González, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Santiago Castro y Ángel Correa. Así que esos son los convocados de Argentina para esta doble fecha de eliminatoria. Seguimos. Hablando de la Vinotinto, rápidamente una perlita, porque ustedes se acuerdan que la semana pasada habíamos mencionado que el Bocha Batista había dicho que iba a haber una preparación de 10 días antes para ir a la altura de Quito y se iban a preparar en Bogotá y iban a recibir a los jugadores. Bueno, al final eso no ha pasado todavía, quedan menos de 5 días para el partido y no han empezado los entrenamientos. Obviamente tiene que ya estar parte de la delegación en Bogotá, cuerpo técnico, utileros y todo eso, pero la gran mayoría de los futbolistas convocados, creo que ni siquiera el primero ha llegado, por lo menos hasta esta hora, lo que contradice un poco lo que dijo el Bocha Batista en el podcast Sal y se acaba hace unos días ya, hace más de una semana. Entonces, está la incógnita de saber cómo va a llegar la Vinotinto a ese partido en Quito, partido durísimo, que se va a jugar en una altura considerable y que también abre otra vez un debate que dista mucho de lo futbolístico y va más allá del discurso, de las incongruencias del proceso, de las informaciones que son pocas ya de por sí, pero que normalmente cuando se dan tienen también grietas. Entonces, en este caso no dejó de ser la excepción en este caso, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y empatamos esta microinformación de la Vinotinto con la lista de convocados de la selección de Ecuador, que ahora sí salió el pasado sábado para enfrentar a Venezuela en esta fecha de eliminatorias. Los arqueros, atención con esto, este es el rival de la Vinotinto del próximo viernes 21 de marzo. Los arqueros convocados por Sebastián Becachés, el entrenador de la tricolor, son Hernán Galíndez, David Cabezas y Moisés Ramírez. Los defensores son Félix Torres, Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Cristian Ramírez y Xavier Arriaga. Prácticamente les resiste una línea de 4 como si fuesen los titulares, pero están también estos 3 que mencioné en última instancia. Los volantes son Janer Corozo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, John Yeboah, Jaimar Medina, Kenny Arroyo, Denil Castillo y Jackson Méndez. Y los delanteros, Kevin Rodríguez, Ener Valencia y John Mercado. El equipo ecuatoriano va a tener 4 bajas significativas en esta convocatoria, que de por sí no fueron convocados directamente, que son Leonardo Campana, Alan Minda, que normalmente es titular, Joaner Chávez y Ángelo Preciado, también uno de los titulares, sobre todo por el sector derecho. Esos son los convocados de Ecuador que, insisto, este viernes 21 de marzo a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, va a ser el rival de la Vinotinto. Eso sí, Venezuela jugando allá, en casa de ellos, en Quito, Ecuador. Y precisamente vamos a repasar, ya para ir cerrando esta edición de Césped Virtual por esta jornada de hoy, el calendario para lo que van a ser estas 2 fechas, tanto la 13 como la 14 de las eliminatorias sudamericanas en el fútbol sudamericano. El jueves 20 de marzo, Paraguay y Chile van a jugar a las 7 de la noche, hora venezolana, todo lo que les voy a decir a continuación. Brasil va a recibir a Colombia a las 8:45 de la noche y Perú va a cerrar esa jornada el jueves 20 de marzo recibiendo a Bolivia en Lima a las 9:30. También Venezuela con un ojo puesto en lo que haga Perú porque va a ser el rival del martes 25 en Maturín. El viernes 21 de marzo, como les decía, Ecuador visita a Venezuela. Venezuela visita Ecuador. Ojo con esto, me equivoqué acá. Ecuador, Venezuela en Quito, 5 de la tarde hora venezolana. Y el gran partido de esta fecha número 13 es el Clásico del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina, que va a ser a las 7:30 de la noche y que se va a jugar en Montevideo. El martes 25 de marzo, ya yo les decía, Venezuela va a recibir ahí sí a Perú a las 8 de la noche. De hecho, va a ser uno de los 4 partidos que se van a jugar a la misma hora.
Bolivia y Uruguay van a jugar en el Alto a las 4 de la tarde, un partido duro para los uruguayos, porque para Bolivia se sienten en una zona de confort allí jugando en casa, con esa altura que es la más importante de todo el fútbol sudamericano. Argentina va a jugar contra Brasil en Buenos Aires a las 8 de la noche. A la misma hora Chile recibe a Ecuador y también en el mismo horario Colombia recibe a Paraguay. Sumando el Venezuela-Perú, bueno, ahí se va a completar la jornada, todos los partidos el mismo día. Así se va a jugar entonces las jornadas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas esta semana y la próxima. Así que mucha actividad en el fútbol de selecciones que puede ser clave para Venezuela, de si finalmente van a dar las cuentas para ir o no ir. Así que se va a hablar mucho de esto en los próximos días.